Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Me es muy grato encontrarme con ustedes el día de hoy, sobre todo porque nuestra Madre ha querido, nuestra Madre Santísima, la Virgen, ha querido que nosotros estemos dando especial esperanza en estos tiempos a través de su mensaje. Yo hace muchos años conocí el mensaje de Betania, supe de esperanza, de este mensaje en Venezuela y de muchos prodigios y milagros que se realizaron a través de su mediación, de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santísima. Ella ya falleció, es sierva de Dios, está en un proceso muy importante para poder ser beata y luego santa. Además, que pues ella tuvo una familia grande, una familia de 7 hijos, un varón y seis pequeñas mujeres, que ya son mujeres, y ella murió a los 77 años, Esperanza de Betania. Me encuentro con una de sus hijas, Esperancita, así le decimos. Ella es Esperanza Bianchini de Foley y está con nosotros el día de hoy para hablarnos de su madre, para hablarnos de este proceso tan importante y sobre todo de el mensaje de la Santísima Virgen en Venezuela, en este lugar que ha recibido grandes embates del enemigo precisamente por la importancia de esa nación y la importancia del mensaje de reconciliación que fue dado por nuestra madre y que sigue vigente. Gracias, Esperancita, por estar con nosotros. Buenas, gracias a ti, Cecilia, por esta invitación tan linda. Bueno, antes de comenzar a hablar, me gustaría hacer una oración al Espíritu Santo para que Él realmente inspire las palabras que vayamos a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo un rayo de tu luz. Embriáganos con el don de la sabiduría, alúmbranos con el don del buen entendimiento, rígenos con el don del consejo, confírmanos con el don de la fortaleza, enséñanos con el don de la ciencia, hiérenos con el don de la piedad y traspasa de temor nuestros corazones para no ofenderte nunca más. Bueno, que el Espíritu Santo nos vaya inspirando. Así sea. Gracias, Esperancita, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Esperancita. Pues a mí me gustaría preguntarte muchísimas cosas, porque tu mamá tuvo dones extraordinarios, dones que muy pocos tienen, dones para ver las conciencias, dones para decir algunas profecías, don estigmatizada. Tu mamá es alguien muy, muy especial. Cuéntanos un poco de la historia de tu mamá. Ya sé que no tendríamos que hacer hasta 10 programas, yo creo, de todo lo que le pasó en su vida, pero cuéntanos más o menos cómo se desarrolló ella en su niñez, en su juventud, por qué se decidió casar en vez de ser religiosa. Cuéntanos un poquito de ella. Bueno, realmente, como dices tú, mi mamá fue un ser muy especial y más allá de esos fenómenos místicos, porque muchos consideran que ha sido una gran mística, la iglesia ahorita está evaluando precisamente no la parte mística, sino esa gracia que tuvo de poder tener el don de la fe, esperanza y caridad, esas gracias para poder compartir y infundir en muchos corazones. Bueno, mi mamá desde muy pequeñita, ella quedó huérfano de papá como a la edad de 3 años y su mamá con 4 hermanos que tuvo, fueron criados por su mamá. Ellos vivían en Bolívar, el estado Bolívar en Venezuela, cerca del río Orinoco, y en una de esas veces en que su mamá fue a trabajar porque cosía, se iba a embarcar en una barcaza y la dejaba con una muchacha cuidándola, una señora amiga de la familia, y entonces ella vio que del río Orinoco emergía una monjita que le sonreía y que le lanzó una rosa. Y ella la agarró de la barcaza de su mamá, de donde estaba, le dijo una rosa. Y ella dijo, ¿de dónde salió esto, María Esperanza? Y ella vio que la monjita se la había lanzado. Y años más tarde ya supo que era Santa Teresita del Niño Jesús, esa infancia espiritual que nos enseña esa santa tan querida por mi mamá y que inspiró cada paso. Ella decía que eran los pequeños detalles de la vida los que construían realmente ese amor a Dios y ese amor a nuestros hermanos, no las grandes cosas. Entonces, bueno, cuando era joven, uno de sus hermanos se tuvieron que trasladar de donde vivían y uno de sus hermanos murió y eso le dolió mucho a su corazón.
y más adelante volvieron a trasladarse de Valencia, que es otra de las ciudades de Venezuela, a Caracas. Y allí ella comenzó a trabajar. Pero antes de eso, ella tuvo muchos, como dice, embates en su salud. Ella sufrió de bronconeumonía, de asma, y realmente se vio a las puertas de la muerte. Y ella dice que por primera vez, como a la edad de los 12 años, vio a nuestra Madre Celestial que se le presentó. Ella le dijo: Virgencita, si quieres, llévame contigo o dame la vida. Yo te prometo que te serviré a través de mis hermanos. Y ella vio por primera vez a la Virgen Nuestra Señora del Valle de Margarita, que es una isla que está al frente de Venezuela, y ella siempre le tuvo un gran amor a esa Virgen, porque ella dijo: yo sentí que me devolvían la vida, y empezó a recuperarse. Y se puso a trabajar desde la edad de 12 años, transcribiendo documentos de la Catedral de Caracas. Y más adelante trabajando en bufete de abogado, estudió mecanografía, taquigrafía, pero más allá de eso, cuando ya tenía como 15 o 16 años, muchas personas empezaron a acercársele porque decían que tenía como, que hablaba como con esa infusión del Espíritu Santo, y la invitaban a sitios a hablar desde camiones. Ella se montaba en el camión, una niñita, y empezaba a decirle palabras hermosas a la gente, y la gente decía: qué belleza. Y bueno, ella se dejaba llevar realmente por el Señor. Bueno, hasta que llegó a la edad de 20 años, que ella empezó a sentir en su corazón que sentía un gran llamado del Señor. Y antes de poder entrar en el convento, ella hizo con sus amigas, se comenzó a vestir, porque también supo de la existencia de la Santa Madre Cabrini, que era la patrona de los emigrantes. Y fue una de las primeras santas con que ella empezó a tener una gran afinidad, que ayudaba a la gente, a los emigrantes en los Estados Unidos. Y entonces comenzó a vestirse como de velo negro, con sus amigas, con trajes, y iban debajo de los puentes de Caracas a recuperar parejas que vivían juntos, que tenían hijos que no estaban bautizados, y los ayudaban con comida, hablándoles, enseñándoles el catecismo, etcétera. Hasta que después pasó el tiempo y ella sintió ese llamado y dijo: yo me quiero ser religiosa, y entró a hacer un ensayo en las hermanas franciscanas del estado Mérida. Ella siempre tuvo un gran amor a San Francisco, y desde el cielo, bueno, debe estar completamente realizada, porque ella fue terciaria franciscana desde jovencita. Y entonces allí, estando en la capilla, vio que estaba una estatua de Santa Teresita del Niño Jesús, y Santa Teresita le lanzaba de nuevo una rosa, y ella dice que estaba con sus compañeras y vio que se pinchó en la mano y le salía sangre, y ella cerró así la mano y sintió que Santa Teresita, junto a Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María, le decían: tu misión no es ser religiosa, sino madre y esposa, te consagrarás e irás por el mundo. Bueno, después vino lo de la aparición, pero entonces ella estuvo como un mes allí, y le salió la posibilidad de que una gente iba a ir a Roma, una pareja, y le estaban diciendo: María Esperanza, este es tu sueño, ¿te gustaría acompañarnos? Y bueno, ella se fue con ellos y se quedó con las hermanas, y allí como que se abrió ese mundo que Dios le había anunciado. Le anunciaron también a través de un gran santo que ella quiere mucho, San Giovanni Bosco, San Juan Bosco, que conocería al elegido de Dios y que vendría con una espada. Y bueno, cuando fue en uno de los viajes que fue a Italia, con una compañera, salió un día, un 1 de noviembre de 1955, a pasear por Roma, y ese día se le acercaron 6 jóvenes pidiéndole el teléfono, porque claro, era una morena, era la época de la Dolce Vita de Italia. Entonces, todas las extranjeras, etcétera, y ella era una muchacha muy seria, y entonces se montó en un autobús saliendo de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, hecha por San Juan Bosco, cerca de la estación Termini. Se montó en el autobús, y mi papá iba en el autobús con un primo, y cuando la vio le dijo: estos son los ojos más bellos que he visto en mi vida, en italiano, y ella no entendía. Y ella estaba con una amiga, y la amiga, que se llamaba Giliola, le dijo: pues como usted verá, ella no habla en italiano, le dijo. Como usted verá, ella no habla italiano, pero mi papá quedó prendado, y bueno, pero él estaba también como en conquista, y quedaron en que se iban a llamar. Después de un tiempo, él la llamó y quedaron en encontrarse, y realmente comenzó allí, como se dice, ese inicio de esa gran aventura, como decía mi papá, la aventura del amor de Dios.
Fue una belleza. Entonces, bueno, todas las historias que ellos nos contaban eran lindísimas hasta que un 8 de diciembre de 1956, 55, perdón, se casaron. O sea, un año después, en el 54 se conocieron, en el 57 nació mi hermana, en el 56 se casaron. Entonces, se casaron en la Basílica de San Pedro, en la capilla del Coro de la Inmaculada Concepción, donde había sido dado por Pío XII el dogma de la Inmaculada Concepción. Hombre. Nunca antes se había casado nadie. A través del párroco que la conocía, dio el permiso y se pudieron casar. Y bueno, las cosas de Dios, ¿verdad? Y bueno, tuvieron 7 hijos, 6 hembras, como se dice, 6 mujeres y un varón, justo en el medio, todas con nombres de María. María Inmaculada, que es la mayor, María Esperanza, que soy yo, después María Gracia, después Giovanni Giuseppe o Juan José en español, después María Coromoto, que es el nombre del cacique Coromoto, a través del cual se dio la aparición de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela, después María Auxiliadora y María del Carmen. Todos consagrados a la Virgen, porque el gran amor de mi mamá siempre fue nuestra Santísima Madre Celestial. Entonces fue bellísimo y además la Virgen le había anunciado desde joven que le daría una nueva tierra de promisión donde pueblo e iglesia compartirían esas gracias, trabajarían juntos para ese reino de Dios. Mi papá trabajaba en construcción y de acuerdo a las indicaciones que mi mamá le dio a él y a su socio, empezaron a buscar tierras alrededor de Venezuela por parte, hasta que un día les ofrecí tierra que ya se llamaba Betania. Y el dueño era un abogado que era evangélico y tenía como una pequeña represa en el río donde bautizaba gente, imagínense. Iba a aparecer la Virgen y ellos no creen en nuestra Madre Celestial. Entonces ya se llamaba Betania, consiguieron esa tierra y tenía una gruta. Tenía un río que la atravesaba, porque los signos que le había dicho la Virgen a mi mamá que la reconocería era que un río la atravesaría, que tendría un viejo trapiche, que sería una tierra dulce, se cultivaba caña de azúcar y cacao. Yo soy socióloga y hice un estudio de sociología rural, todo cómo estaba formada la finca por 3 fincas grandes. Entonces, bueno, una belleza. Y bueno, hasta que el 25 de marzo de 1976 la Virgen le anunció a mi mamá que aparecería. Nosotros estábamos viendo en ese momento en Italia, en Roma, porque estábamos acompañando a la mamá de mi papá, que nunca quiso venir a Venezuela y ella estaba, como se dice, no estaba bien de salud. Entonces mi mamá salió de viaje y apareció la Virgen el 25 de marzo y mi papá llegó el día siguiente de la aparición y nosotros nos quedamos con nuestra abuela. Entonces, ese día 25 de marzo, más de 80 personas acompañaban a mi mamá y vieron fenómenos luminosos o concomitantes, como le decía Monseñor Pío Bello, o sea, fenómenos asociados a la aparición, luces de colores, el sol que daba vuelta, sonidos que salían del agua de la cascada, parecían corales, el olor del agua de la cascada era olor a rosa, agua de rosa. Cosas increíbles. Increíble. Y un perfume que te impregnaba el ambiente. Es una cosa bellísima. Es real, o sea, cómo la Virgen convive entre nosotros, cómo nos busca, ¿verdad? Entonces, bueno, ese día la vieron, solamente mi mamá la vio, pero la gente vio todos esos fenómenos hasta que 8 años después, el 25 de marzo de 1984, más de 150 personas pudimos ver la Virgen, nosotros también, toda la familia, y fue como la realización de esa confirmación de nuestra fe. Creíamos sin haber visto y confiábamos en la verdad de lo que nos decía mi mamá, porque su vida era ejemplo de eso. Y cuando la vimos, dije, oye, ¿cómo la incomprensión del ser humano que si no toca, no ve, no mete el dedo en la llaga, no cree que existe esa vida sobrenatural? Entonces fue algo espectacular. Vimos la Virgen durante 3 horas en 7 apariciones, en donde la Virgen apareció en distintas advocaciones o títulos. La vimos como María, Virgen Milagrosa, como la Virgen, la Pastora de las Almas, que es una advocación que hay en Venezuela también, como María Auxilio de los Cristianos. Bueno, en varias advocaciones, y la última aparición, que duró como 30 minutos, la vimos como María, Virgen y Madre Reconciliadora de todos los pueblos, y esta es exactamente la imagen, así la vimos, cuando en la última aparición. Fue algo bellísimo con el niño
en los brazos, en actitud de entrega. Y ella lo que le dijo a mi mamá en ese momento fue que ella venía como una nueva vocación para unir a sus hijos del mundo entero, a rescatarlos, a volverles a darle como volver a conseguir esa alianza de amor con Dios, reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Y esa es la razón de la importancia actual de la reconciliación, sobre todo en un mundo tan dividido y que está siendo dividido en el núcleo y en el fundamento de la sociedad, que es la familia. Entonces la Virgen viene como reconciliadora y la misión que le dejó a mi mamá es eso, la reconciliación de las familias. Ahora, ¿tienes alguna pregunta? No, tengo miles. Me gustaría preguntarte 40,000 cosas, porque yo creo que tener una mamá así ha de ser algo difícil. ¿Cómo fue tu experiencia con una mamá que tenía todos estos portentos de milagros y todas estas manifestaciones sobrenaturales? Tú como niña que veías eso, ¿cuál era ¿cómo se dice? Tu percepción sobre ella, ¿sí? Desde el principio supe que mi mamá era distinta a todas las mamás, cuando empiezas a ir al colegio. Sí, desde el principio. Dije, cuando veía a las niñitas, estudiábamos en el colegio salesiano de las monjas salesianas de María Mazzarello en Caracas y teníamos misa todos los días. Para mí era de lo más normal. Yo hablaba de Dios y hablábamos y rezábamos el rosario en la casa y cuando yo veía a las niñitas, ay, qué fastidio, yo decía, tienen que tener respeto, es Dios, Jesús está aquí. O sea, toda una percepción que por eso es que la importancia de enseñarle a los niños desde pequeños las cosas espirituales. El niño lo percibe como algo natural, es como una continuación de la vida que tú tenías en la eternidad y cuando te traen por la gracia de Dios al mundo a través de tu mamá y tu papá. Es como esa continuación. Entonces tú tienes que conectarlos de nuevo con esa realidad sobrenatural. Y me acuerdo que yo decía, ay, qué bonito. Y mi mamá nos decía, no, siento a tal santo, siento, pues ella tenía fenómenos también, pero sobre todo, ella era la caridad, ayudaba a la gente, compraba comida, esto todo era alrededor de la gente, vamos a ayudar a esto. O sea, esa privacidad de la familia era en la oración, en el enseñarnos buenas costumbres, la educación, el respeto a los demás. Pero su vida era el compartir ese gozo de la buena nueva de Dios. Entonces yo dije, esto es completamente distinto. Ella se va a una celebración, lo mejor lo sacaba, no es para la familia solo, es para todos. Todos tienen derechos. Si Dios me lo ha dado, yo tengo que compartir. O sea, era una generosidad impresionante. Y yo decía, oye, qué bonito. O sea, te pone a ti, no, esto es mío, no. Todo es de todos. Dios te da los medios, tú tienes que compartir. Entonces, eso fue lo primero. Y también como que la casa siempre la teníamos llena de gente que venía, mucha gente venía a consultarle a ella. María Esperanza, ¿tú qué piensas? Pues ella tenía un gran don del consejo. Aconsejaba a las personas súper bien, nunca, jamás recibió nada de nadie. Ella decía, todo lo que viene de Dios libre se tiene que dar libre. ¿Cómo hace la gente esa que tiene gracias y cómo vas a cobrar de eso? Eso es un pecado mortal, decía ella. Claro, entonces, claro que lo es. Se llenaba la casa y yo me acuerdo que habían fiestas, a nosotros nos acostaban a las 6, 7 de la noche, nosotros no es que estábamos dando vueltas, éramos 7 hijos y ellos no tenían como el cuidado, los niños a dormir y nos ponían a dormir a las 6, 7 de la noche todos los días y nos parábamos a las 7 para el colegio, pero no era que dando vueltas por la casa porque ella tenía que atender a la gente, hablarles, rezar el rosario. Entonces me acuerdo que tú sentías cuando tú estabas durmiendo que se acercaba, ella dejaba la fiesta en momento, iba a cada uno de los hijos, los tocaba para ver si tenía fiebre, le rezaba a cada uno. Entonces muchas veces yo estaba durmiendo y sentía a mi mamá. Entonces tu mamá era de todos, pero era tuya. Esa sensación de no descuidar jamás el cuidado de cada uno, de que tú eres el más importante y tampoco preferencias con los hijos. Todos éramos tratados igual. Tú sentías el calor de tu papá y tu mamá personalmente cuando se acercaban a ti. Pero no, yo soy el preferido. Esas diferencias no, nunca. Y eso es súper importante. Cuando teníamos conflictos, que peleábamos y tal, hacer las paces. O sea, y tú que eres niño y que te revela, hacer las paces. Y se ponían ellos al frente. Dense la mano, abrácense, discúlpense cada uno. Entonces, esa forma de llevar a la familia desde que eres pequeño, qué importante.
Qué y la importante. sentimos siempre con ellos. Y le ¿Tú damos tuviste gracias a Dios por eso. alguna vez como que el conflicto de tu mamá respecto de los demás y la atención que les daba a los demás a ti como hija? Sí, no, jamás, no. O sea, lo que te dije anteriormente, o sea, nunca sentimos que mi mamá no era nuestra, era totalmente nuestra, pero era de todos. Es Sin interesante. sentir me falta amor de ella, no, sentí el mismo amor, porque, o sea, es la gracia de las madres, pues aman a sus hijos todo, y la importancia de no crear preferencias dentro de los hijos, porque entonces uno se va a sentir más abandonado que otro, nunca lo sentimos, los regalos igual, a todo el mundo igual, la muñeca todo el mundo igual, esto todo el mundo igual, los zapatos, cuando mamá compraba ropa para las 6 mujeres que viajaban a Italia, todos los zapatos y nos intercambiábamos los zapatos, no esto es mío y esto es tuyo, no, todo era de todos, entonces todos teníamos la responsabilidad de cuidar. De verdad, siempre que veo la película La novicia rebelde, nos vestían iguales, viajábamos, cantábamos en el carro. Era una cosa así, pero todo dirigido a las cosas de Dios. Ahora dime algo, Muy ¿todos tus lindo. hermanos compartieron la misma vivencia en el sentido de que piensan igual que tú y están en esta misión Sí, de tu mamá? todos, todos, cuando hemos tenido oportunidad de expresarnos, porque nos reunimos, siempre nos reunimos los hermanos, todos los hermanos, todas las decisiones de Betania, de toda la Asociación Civil Fundación Betania, la tomamos todos juntos. Esta entrevista también yo les consulté a ellos para que me encomendaran. Todo se toma en común, porque mi papá y mi mamá nos decían que unidos es que somos una fuerza. Cada Claro. uno por su lado, no, cada uno unido a esa idea y a ese amor de Dios y de nuestra Madre Celestial. Tú Todo. nos dices que la Virgen se le manifestó desde que era niñita. Entonces, Eh, bueno, una realidad muy linda que vivimos. Tú me dices que la Virgen se le manifestó desde que era niña. ¿Cuándo empiezan los mensajes propiamente dichos para los tiempos que estamos viviendo? O sea, ¿cuándo ya empieza la Virgen Bueno, yo como tuve nuestra madre muchos reconciliadora? mensajes Ujú. realmente y uno de los que yo más recuerdo es uno, es uno de Jesús donde le anunciaba que vendrían tiempos muy fuertes, muy duros para la humanidad y que realmente los religiosos tendrían que dar sus vidas y para poder salvar a tantos jóvenes con su ejemplo en la fe como lo hicieron en el pasado, ¿verdad? Los primeros cristianos que sembraron esa semilla en los que los veían. Sí. Entonces, decía que vendrían tiempos muy duros, pero que realmente no nos quedáramos en lo duro, sino en la fortaleza que el Señor nos iba a dar en esos momentos difíciles. Y nosotros ahorita en la actualidad lo sentimos desde el año pasado que ha venido todo este problema en el mundo de la pandemia, la gente no se ha podido acercar a mucha gente a los templos, etcétera. La gente como que se ha desconectado de ese amor del Señor y para manifestar esa gracia y esa misericordia realmente a través de la tecnología, el Zoom, tenemos diariamente un rosario internacional bellísimo de todas las comunidades de Betania. El consuelo que tú sientes, ver a tus hermanos del mundo entero rezando al mismo tiempo. Entonces, son unos efectos que tú te sientes tan confortado, Mm. que es una cosa que tú dices, ah, Dios está aquí y ahora. Y eso es lo que yo creo que con las apariciones ella quiso expresarnos. Yo estoy al lado de ustedes, yo no los abandono. Y siempre va a haber alguna manifestación, algún hecho que les va a mostrar que yo estoy aquí acompañándolos. ¿Cuál es el mensaje central de las Ajá, manifestaciones en Betania? ¿Cuál bueno, es el mensaje central? ajá. El mensaje central de Betania, justamente nosotros hicimos hace muchos años como los puntos principales que nos decía el obispo. Es la renovación de la fe y la profundización mediante las sagradas escrituras. Realmente, nosotros tenemos que guiar nuestra vida en esa vida de Jesús para seguir sus huellas y sus pasos. Y tenemos que renovar la fe constantemente a través de actos de amor hacia nuestros hermanos, porque enseguida Dios te lo devuelve. Mi mamá siempre nos decía, si tú das, tú vas a recibir el doble. Y ella decía siempre, quien da tiene derecho a recibir, quien no da no tiene derecho a nada. Entonces, cuando tú das
hasta que te duela, como dice la Madre Teresa, hasta que te duela. Y eso fue un ejemplo para nosotros. Después también la conversión del pecador a una vida cristiana plena, un compromiso apostólico. Realmente, a través de nuestra vida tenemos que tratar de acercarnos a los demás y mostrarlo, y mostrarlo. No es que aquí estoy, yo hice esto, lo otro, en silencio, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Otra de las cosas es un llamado a la oración, un llamado a la penitencia, un llamado a las buenas obras y sobre todo al rescate de la juventud para lograr vocaciones sacerdotales y religiosas que son tan necesarios en estos tiempos. La frecuencia también de los sacramentos, de la comunión y de la confesión. Y también un llamado a la solidaridad, caridad con los más necesitados, los enfermos, los pobres y todo aquel que quiera comunicar ese mensaje al mundo. O sea, quien quiera, estoy aquí, ¿para qué me quieres, Señor? O sea, como cumplir esa voluntad de Dios, ser instrumentos dóciles en las manos del Señor. Eso yo creo que esa es la gran misión del ser humano. Es importante que nos digas si la Virgen profetizó algún evento sobre el futuro. Sé que tu mami tenía una especial predilección por los Estados Unidos. De hecho, yo conocí a tu mami a través de un mensaje que dio relacionado con una futura guerra en la que podría estar envuelto los Estados Unidos con dos potencias importantísimas. ¿Tú nos puedes contar algo sobre los eventos futuros que le profetizó la Santísima Virgen en sus mensajes a tu mamá? Bueno, ella le dijo lo de la caída de las Torres Gemelas, de lo que iba a pasar. Justamente mi mamá estaba esa noche en Brooklyn, en Estados Unidos, visitando un convento de franciscanos y salieron muy tarde en la noche y dicen que pasaron por los túneles subterráneos y habían trancado todo. O sea, ya se venía sabiendo que iba a ocurrir algo porque ella dice que toda la ciudad de Nueva York estaba como en un gran movimiento y al siguiente día cuando ocurrió lo de las torres, ellas estaban en New Jersey, estaban en un hotel en New Jersey, vieron la caída y todo. Y bueno, fueron anuncios de momentos muy difíciles y que a partir de allí comenzaría, como se dice, esa etapa de mucho sufrimiento para el mundo, pero también de un despertar de conciencias, porque al final los eventos que se dificultan para nuestras vidas son como para movernos, para, como se dice, mover el piso y rectificar en el camino. Ese fue uno de los anuncios. Ella decía que podrían venir guerras futuras, pero que a través de ese amor y la oración podíamos hacer un gran avance en la humanidad y tratar de evitar en lo posible esas situaciones. O sea, ella decía que la oración junto con otros, o sea, la oración en común tenía un gran poder y podía cambiar eventos que pudieran haber sido anunciados, pero que Dios por su misericordia cambiaba todo y por el amor a su madre, que es la que intercede directamente en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, perdón. El mensaje de Betania, sí, el mensaje de Betania no es un mensaje pesimista de malos acontecimientos, sino un mensaje de esperanza y de confianza en el amor del Señor. Estamos aquí para cumplir una misión, pero tenemos que abrirnos, reconocernos hijos de Dios, estar unidos como hermanos para poder entender y marchar en el bien común. Pero si uno no se reconoce, no se reconcilia, no, yo estoy en mis cosas y tú estás en las tuyas. No, hay una cosa que es común a todas y es esa vida de hermandad en el mundo para poder replicar esa futuro eternidad que nos espera, ¿verdad? Empezar a vivirla desde ahorita y la estamos viviendo a través de recibir al Señor, a través de la Eucaristía, pero muchos se la pierden por toda esta situación tan difícil. Muy difícil. Y sobre el fenómeno y el milagro de la iluminación de las conciencias, el famoso aviso, entre comillas, que hemos escuchado en otras manifestaciones. ¿Qué fue lo que la Virgen le dijo a tu mamá? Bueno, no, ella siempre le decía que se abría un signo en el cielo, también dos hermanas nuestras, una hermana, conmigo en una oportunidad vimos como, sí, el gran aviso, vimos, si soñamos la misma noche
que veíamos una cruz en el cielo y que en la casa donde vivíamos, que era una zona de Caracas, Valle Arriba, donde nos agarró también el terremoto de 1967, veíamos que venían miles de personas y era un signo, una cruz en el cielo. Mi mamá decía, ella siempre nos dijo que sí, que iban a haber manifestaciones en el mundo, que iban a mostrar que vendrían nuevos tiempos para la humanidad, pero que Betania sería un refugio y habría muchos refugios en el mundo donde la gente conviviría como esos primeros cristianos, en amor, en paz, en compromiso y en ayuda mutua. Entonces, todos finaliza siempre con todo es para el bien de las almas y el crecimiento espiritual. Yo me recuerdo también que respecto de estos eventos, la Virgen le manifestó a Esperanza, a esta sierva de Dios que es tu mami, que es algo hermosísimo, que todo empezaría por Venezuela, que empezarían muchos eventos a través de Venezuela. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que desde Venezuela comenzaría esa justicia social. Sí. Realmente cuando comenzó todo este proceso en Venezuela, desde el 2000 prácticamente, mi mamá, ella falleció en el 2004 y ella nos decía, Venezuela será modelo de justicia social en el mundo, falta por pasar, pero realmente ha sido como un despertar en muchas personas. Lamentablemente más de 5, casi 6 millones de personas han tenido que salir del país porque las condiciones son bien difíciles, pero nosotros seguimos trabajando con gran ahínco en Betania. Es una tierra bellísima, son 16 hectáreas, se donaron 2 hectáreas a la diócesis de Los Teques, entonces tenemos 14 hectáreas. Y bueno, se piensa construir en algún momento ese pueblo de Dios, esa ciudad de oro que le anunciaba la Virgen a mi mamá, donde vendrían gente de todas las razas y de todas las culturas, donde tendríamos un gran hospital del alivio del sufrimiento como lo tuvo Padre Pío, y donde tendríamos cultivos, donde habría escuelas, ancianatos, conchas acústicas para conciertos. Entonces, en la parte donde apareció la Virgen, eso todo se donó a la diócesis de Los Teques y estamos en conexión, se están haciendo construcciones, seguimos haciendo cosas bajo perfil, en el sentido de no mostrar mucho, porque realmente lo que tú ves en Betania es la puntica del iceberg. Realmente es una realidad de esperanza tan grande y tan consoladora que yo me conmuevo cada vez de que hablo de eso. Es una cosa bellísima. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el estatus? Ya sabemos que tu mamá es sierva de Dios. ¿Cuál es el estatus de su causa? Y si bueno, los ella es sierva de Dios. Aprobados. Su causa se abrió. Sí, su causa se abrió en el año 2010, el 31 de enero de 2010, porque después de 5 años que la persona ha fallecido, se abre, si ha muerto con fama de santidad, es decir, que todo el mundo la recuerda, oye, sí, ella me llevó a Dios, esto, lo otro. Entonces se prepararon una serie de documentos y se entregaron a un postulador en Roma, que ahorita se ha cambiado el postulador, y se entregaron y se abrió la causa, bellísimo. Fueron más de 180 personas desde Venezuela, participaron más de 40 sacerdotes en la apertura de la causa, que fue en la ciudad de Metuchen, en New Jersey, y se comenzó toda una investigación de la parte histórica de la vida de mi mamá, que ya se concluyó, y también se comenzó a dar testimonio por parte de testigos. Ya yo di mi testimonio, que fueron 3 días. Tuve una hermana que dio 6 días, que es María Coromoto, y ella es la que se ha encargado de hacer toda la redacción y lleva todo adelante, todo el papeleo de toda la de la causa de mi mamá, que es una belleza. Entonces, bueno, sigue adelante, es sierva de Dios. Ahorita tendría con el tiempo, vamos a ver el tiempo de Dios, que pueda ser venerable. Y venerable es cuando se demuestra que vivió de manera extraordinaria la fe, esperanza y caridad, sin ningún fenómeno sobrenatural. Ella tuvo muchos fenómenos sobrenaturales, pero en estos momentos de la causa eso no interesa, porque el santo no es santo por las gracias que desarrolla extraordinarias, sino por realizar lo sencillo, lo que Dios nos dejó, que es la fe, esperanza y caridad, de manera sobrenatural. Pues más allá
de la capacidad humana. Y eso es lo que se está demostrando ahorita. Bueno, Esperancita, la verdad es que este proceso de tu mamá ha sido meteórico, porque realmente su fallecimiento es reciente y creo que será más meteórico conforme eh, vengan más eventos en donde ella anunció cómo la Virgen le detallaba una serie de eventos por venir, incluso muchos que ya se cumplieron. Me gustaría que nos dijeras, Esperancita, como te lo pregunté hace un ratito para que el público lo sepa, ¿cuál es el estatus de los mensajes? ¿Nos puedes contar cómo los ha recibido la iglesia y si podemos difundirlos? ¿Cómo está esto? Bueno, ella recibió a lo largo de su vida muchísimos mensajes, de los cuales más de ciento y tantos se entregaron a la diócesis de Los Teques, al que pertenece Betania, la zona de Betania. Los mensajes se pueden publicar en el sentido de que mi papá y mi mamá, estando con vida, se pusieron a hacer como extractos de los mensajes y a mí me gustaría finalizar con un pequeño extracto de los mensajes para que veas cómo nos habla la Virgen desde el cielo. Muy bien. Entonces, este es de la segunda aparición, 22 de agosto de 1976. El mensaje es más largo, pero es un pequeño extracto. Hijita, cuando todos los hombres de la tierra tomen su cruz amorosamente, ya no habrá más dolor ni llanto, porque vivirán resucitando cada día con mi amadísimo Hijo en un constante y vivido aleluya, aleluya, aleluya. Hijita mía, yo deseo que vos les hagas sentir el valor de la oración y la importancia de mi nueva aparición como reconciliadora de los pueblos, ya que bajo esta advocación encontrarán las condiciones esenciales y determinantes en preparar sus almas para recibir la gracia del Espíritu Santo, con las comunicaciones y visitas del Señor por la fe, ya que la fe es la base del cristianismo y en el aumento de esa misma fe hará que busquen con sincero amor al Padre nuestro y al corazón de mi amado Hijo Jesús, junto al mío, María Reconciliadora de los Pueblos. Ese es un pequeño extracto del mensaje donde nos muestra cómo la Virgen viene a rescatarnos y está aquí ahora al lado nuestro, no es algo separado de nuestra realidad, está constantemente a nuestro lado y tenemos que como abrir los ojos del alma para descubrir en tantos pequeños detalles esa presencia de ella. Yo creo que el mensaje de la reconciliación es algo bellísimo porque la humanidad está herida de mucho dolor, herida de mucha violencia, herida de cosas tremendas que unos nos hemos hecho contra los otros. Y este mensaje de reconciliación, la Virgen lo ha oído inspirado en muchos lados. Por ejemplo, en África, este mensaje de reconciliación es un mensaje constante, por cómo pueblos y otros se han asesinado entre unos y otros, solamente por las creencias. Así es. Entonces, pienso que en Venezuela, que la Virgen haya dado este mensaje, pues tiene una profundidad grandísima para todo el continente americano. Especialmente es para todo el mundo, desde luego, pero para nosotros como parte de este continente, esta reconciliación implica hermandad, solidaridad, justicia, paz, encuentro, perdón, ayuda mutua, y todo esto con el único propósito de construir el reino de Cristo en la tierra. Esperancita, me da muchísimo gusto haber estado contigo. Se nos acaba el tiempo de momento, pero aunque se nos acabe el tiempo, eso no significa que se nos acaban los programas. Te vamos a citar para otro programa o otros programas en donde hablemos más a profundidad del mensaje y en donde nos puedas contar y podamos llevar este mensaje al mundo entero de reconciliación. Me interesa muchísimo que podamos llevar esto a las familias, a los trabajos, a la sociedad, a las naciones enteras. Es algo muy importante. ¿Y qué esfuerzos podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, por llevar esa reconciliación dentro de nosotros y a los demás? Quiero darte las gracias, Esperancita, porque sé que estás muy ocupada y que también no es fácil coordinarnos en los tiempos y todo, pero nuestra madre se las arregla y te quiero dar las gracias sinceramente a nombre del mundo católico por haber estado con nosotros el día de hoy y pedirte que nos des otras oportunidades, Esperancita. Con mucho gusto, muy agradecida de esta oportunidad, porque sí considero de verdad, como dice usted, que es un mensaje urgente para el mundo y para la familia. Urgente para el mundo y la familia. Y ahí en la familia es donde se tiene que construir. Y si tu mamá fue llamada a la vocación matrimonial con este mensaje, hay algo muy profundo en todo esto, muy importante.
es Muy verdad. importante. Pues Esperancita, muchas gracias. Me despido de Gracias. ti. Nos despedimos, pero es un hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Chao, chao.